Bueno, buenas noches. Me encuentro aquí con el profesor Yesid Pastrán del Colegio Gimnasio Nuevo Reino, al cual le haré unas preguntas acerca de una investigación que estoy realizando para la materia de investigación cuantitativa. Entonces, la primera pregunta es, ¿a lo largo de su carrera como docente, ha evidenciado algún tipo de brecha entre colegios públicos o privados? Bueno, buenas noches. Buenas Antes que noches. nada, Antes que nada, sí, sí, efectivamente, efectivamente durante mi durante mi experiencia de casi experiencia de 19 casi años 19 años como educador, como educador, he encontrado he encontrado bastante, bastantes brechas bastantes brechas a lo largo a lo largo de la educación de la y educación y diferenciando lo que es la diferenciando lo que educación es la pública con la educación privada. pública con la privada. Esa diferenciación Esa que yo he diferenciación visto que yo he visto es que es que se ve coactado se ha el coactado docente el docente en en más en la más en educación la pública, educación pública, ya que ya allá no que prima allá mucho no prima mucho lo que es lo la que es la enseñanza como tal enseñanza del como tal docente, del docente, sino está más sino está limitado más limitado a la cantidad de a la cantidad de estudiantes, y esto estudiantes, hace y esto que hace se que vea se vea como como ensimismado tal vez la ensimismado enseñanza tal vez que la el enseñanza docente que el imparte, docente imparte, debido a debido que a son que muchos son niños muchos niños y la idea de y un la idea de colegio un colegio público, como lo he público, vivido y como lo como he lo he vivido, como yo he conocido también de conocido primera también de mano, primera va mano, más encaminado a va más que encaminado a entra al salón que de entra al clase, salón de clase, da sus da sus temáticas y sale. temáticas y Mientras sale. que en un colegio Mientras que en un privado colegio se va privado más se va hacia la parte más humana, hacia la parte humana, muchísimo más hacia la muchísimo parte más humana, y hacia la parte lógicamente humana y también lógicamente tiene que ver también con la tiene cantidad que de ver con la estudiantes cantidad de estudiantes que se tienen en que el se aula. tienen en el aula. Eso es Eso un es factor que un prima factor que prima muchísimo y hace muchísimo la y diferencia. hace la ¿Sí? diferencia. ¿Sí? El educador El dentro de un educador colegio dentro de público un va a colegio hacer público va a hacer va a lo que va a lo que a va enseñar. a enseñar. En cambio, En dentro de un cambio, colegio dentro de privado, un la colegio privado, la diferencia diferencia sí salta a la sí vista cuando salta a la vemos vista que cuando vemos que se integra se muchísimo más con integra los muchísimo más con los estudiantes, estudiantes, va más a la parte va más a la humana. parte humana. El docente, El junto docente, con las junto familias, con creo las que hacen un familias, creo que equipo muy hacen un bueno, equipo muy bueno. mientras que, Mientras lo voy a decir que, así, lo voy dentro a de decir así, dentro de la educación la pública educación pasa casi que pública de pasa agache casi que de agache el docente, el docente y no se ve y no se ve fortalecido, digamos, fortalecido, la digamos, parte humana la dentro parte de humana dentro la de la educación educación pública. pública. En algunos En momentos algunos incluso momentos llegaba a ver incluso yo llegaba a ver yo el manejo de las el notas. manejo de las notas. El El estudiante más en un estudiante colegio más en público un se colegio ve público se como ve un número como un número que va de más. que va de más. Aquí no. En la Aquí no. educación En la privada educación creo que privada creo es que muchísimo más la es parte muchísimo humana más la la que parte sobresale. humana la que Entonces sobresale. las brechas sí Entonces son las muchas, brechas sí claro. son muchas, En claro. el instante En en el que instante en que las las temáticas temáticas sobresalen más sobresalen que la parte más humana, que la parte humana, tiene que ver tiene que muchísimo ver más muchísimo en la más educación. en la Creo educación. que eso debería Creo ser que eso muchísimo debería ser más, un muchísimo más, porcentaje más un alto porcentaje más en alto la enseñanza, en en la la parte humana enseñanza, la parte que humana una nota. que una nota. Vale. La siguiente pregunta va muy de la mano con lo que acabas de mencionar es, ¿crees que la actitud de los estudiantes cambia dependiendo del tipo de institución en la que están? Sí, claro, Sí, claro, muchísimo. muchísimo. Bueno, no voy a No voy a estratificar estratificar la educación, la ni mucho educación, menos, ni mucho menos, pero al pero ver, al ver o sea, o sea, la parte la parte de un colegio y de del un otro, colegio y del otro, sí tiene que ver sí tiene muchísimo. que ver La muchísimo. actitud de los La actitud de los estudiantes en la estudiantes educación en la pública educación hoy día pública hoy día es muy es diferente muy y diferente dista y demasiado de dista lo demasiado del de lo del privado. En el privado. privado creo que En se el exige privado creo que se muchísimo exige más. muchísimo En el más. público En creo el que público hemos creo llegado que hemos llegado a un punto en a un donde punto en el donde mismo gobierno el se ha mismo gobierno encargado se ha de encargado generar de pautas generar en donde pautas los en donde estudiantes los no se estudiantes no exigen, se los exigen, docentes no los docentes exigen no y los exigen estudiantes no se y los exigen. estudiantes no se Entonces, exigen. Entonces, de hecho, de ahí parte todo lo tiene que ver que con tiene que ver estudiantes con que estudiantes que no le meten la ficha no le como meten la decimos ficha como nosotros. decimos nosotros. Y en cambio, Y en en cambio, un en colegio un privado, colegio privado, el el estudiante de la estudiante mano de la el mano de docente el guía, que esa es la docente guía, que diferencia esa es la diferencia que parte que todo. parte El todo. docente viene El siendo un docente guía viene siendo en un donde guía él va en donde él de la va mano del de la mano estudiante con del su estudiante educación. con su educación. Y me devuelvo a lo Y que me devuelvo a dije lo que en dije la respuesta en la anterior. respuesta anterior. Al tener la Al tener opción la de ser opción de pocos ser pocos estudiantes, se estudiantes, se puede detectar puede muchísimo más detectar las muchísimo más las falencias. Mientras si son falencias. grupos Mientras muy si son grupos extensos muy o muy extensos o grandes, muy grandes, queda muy queda complicado el muy llegar complicado el llegar a a individualizar la individualizar educación. la educación. Entonces Entonces lo que hace lo esto es que que el hace esto es estudiante que el pierde estudiante pierde protagonismo protagonismo y asimismo y asimismo el estudiante se que no es siente que no protagonista es protagonista de la educación. de la educación. Entonces Entonces
pasa a ser uno más en el salón de clase cuando son bastantes. Ese es el lío, creo que está en la educación pública. Yo siempre he pensado que el gobierno se ha encaminado o ha puntualizado más en la estructura. Sí, vemos colegios públicos con una mega estructura, pero bueno, el trasfondo de esto no creo que sea más el lugar, sino más bien el medio que se está utilizando para la enseñanza. Y de ahí parte pues que los estudiantes se diferencian muchísimo, claro, porque no ven la exigencia y así mismo no se exigen. Y eso es importante. Bueno, la siguiente pregunta es, en los últimos años los mejores puntajes del ICFES los han tenido estudiantes que son de colegios privados. La mayoría son privados, por lo tanto, ay, ya la cagué. Edítelo. Sí, yo la recuerdo. Uno, dos, tres. La siguiente pregunta es, en los últimos años los mejores puntajes del ICFES los tienen estudiantes de escuelas privadas. ¿Cuál cree usted que es la razón de esto? Bien, comenzando por lo siguiente. Cuando yo hablo de un colegio privado en cuanto a la educación, es esa libertad tal vez de cátedra y que tiene un docente. Sí, y aparte de eso, el docente exprime todo su conocimiento, lo guía y lo transmite. ¿Sí? Cuando estamos hablando de educación pública, hablamos de guías, se llega a generar un lineamiento que queda se enfocan solamente por un camino y llegan los profesores a ser como mecanizados tal vez por el sistema. Entonces cuando vamos a ver que están mecanizados por el sistema, el docente encuentra una raíz de donde empieza a trabajar. Cuando empieza a trabajar en esa raíz, se queda en esa raíz, año tras año van a seguir haciendo lo mismo. Pero el profesor de colegio público ya llega a trabajar con base en lo que hay, ve los programas que hay, va a trabajar este programa y sigue siendo lo mismo. Que en un privado lo que hacen los profesores en el privado es generar esas temáticas y a partir de las temáticas no quedarse solamente en los textos, sino impartir su conocimiento, transmitirlo y motivarse a partir de ello y tras mismo motivar a los estudiantes. En el colegio público las guías se vio la diferenciación sobre todo abarcando esto de la virtualidad, y creo que esa fue un medidor que saltó a la vista ante los ojos de mucha gente. Hoy día lo puedo decir, están pasando muchísimos niños del público a privado, precisamente por eso, porque toda la vista quedó abierto, abrieron esas puertas que los papás no veían desde casa, simplemente dejaron los niños en el colegio, y fue el que al momento de empezar en esta virtualidad, los colegios prácticamente hicieron lo mismo que estaban haciendo en la presencialidad, dejar guías, ni siquiera los maestros no tengan conocimiento de ello, pero yo lo noté, muchos amigos en el medio de los colegios públicos, en donde simplemente les dejaban guías, los niños la realizaban, las devolvían. No estoy hablando mal de los docentes, maestros, nada de eso, pero sí es el sistema. Dejaban esas guías, los niños lo realizaban, pero no había una retroalimentación. Y eso sucede. ¿Por qué? Porque es que cuando estamos hablando de un colegio privado, tenemos la opción de ver que 12 niños, 15 niños en un aula de clase donde podemos abordar esas falencias, esos vacíos conceptuales que de pronto quedan. E inmediatamente cuando había una solución, o buscar las estrategias para mejorar esas falencias. Mientras en un público no, repito, se pasa de agache cuando perdieron tantos listos, pero no hay retroalimentación, y se quedó vacío, y pueden llegar muchachos de 11 a graduarse y quedan espacios conceptuales que lógicamente van a apuntar a unos resultados más adelante, y son esos que se dan dentro del ICFES, que es la lectura crítica y demás, simplemente por el cumplimiento de temas. Los temas son las temáticas, hay que cumplirlas, no vamos al trasfondo de todo esto que es la comprensión. Vale. Y como última pregunta, ¿qué soluciones daría usted, teniendo en cuenta toda su experiencia como docente, para estas desigualdades que evidenciamos? Bien, la solución creo que desde hace mucho tiempo está, y creo que va de la mano lo que decía yo ahorita, el no enfocarnos solamente, sí. Esto parte desde la educación de los docentes. La diferenciación está basada en que yo
con mi edad, con la experiencia que no solo tengo de docente, sino también de estudiante, se podía notar que antes la educación, empezando por la de la educación, desde escuela, universidad y demás, desde ahí es donde parte la solución. ¿Sí? Desde ahí es donde parte todo lo que tiene que ver con una buena educación dentro de los colegios públicos, y por qué no, también los privados. ¿Por qué? Porque es que los filtros que se generan hoy día dentro de la selección de docentes, uno puede ver que hay incluso profesores que llegan a buscar empleo, a ser parte de un equipo en un colegio, que faltos de experiencia, eso es lo de menos, pero con vacíos conceptuales, incluso también como los estudiantes. Entonces, todas las soluciones están revisar esa parte en las universidades. Las universidades no se están ahondando en la educación de los profesores para llegar a transmitir dicho conocimiento. Eso partiendo de ahí. El otro es la integración de las familias. Eso es fundamental. Los colegios privados muchísimo en algunos que los papás se desentienden a dejar los niños en el colegio, pero no es tanto así como en un colegio público. En un colegio público prácticamente es dejar los niños, voy por las notas y ya. No se integra tanto a los papás en esa parte de la enseñanza-aprendizaje de los muchachos. Es integrar familias, institución y estudiantes. Cosa que no está abarcando los colegios públicos, sino solamente para acá necesitamos, hacemos una feria para vender productos, o simplemente vamos a hacer la entrega de informes y viene familia. Mientras que en los privados sí es lo contrario. Vamos a hacer escuela de padres, vamos a hacer esto, integramos a los papás para esto y lo otro. Y eso es importante para que ellos estén al tanto de esa enseñanza de la que estoy hablando. Y ahí es donde debería estar la solución. Listo. Muchísimas gracias por su tiempo, profe. Cristian, con gusto.